el doctor Augusto Ricardo Coronel, también profesor titular adjunto de Derecho Procesal Penal, y vamos a llevar a cabo la charla de bullying y ciberbullying y otros delitos actuales. Así que sin más preámbulos, doctor, lo dejo, que arranque y espero que lo disfruten. Bueno, gracias a todas, todos por haberse tomado unos minutos para este encuentro. Dos aspectos primero que quiero resaltar, junto con el doctor Franco Fiumara. Nosotros siempre desde jóvenes, alguna vez fuimos jóvenes, abogábamos por la universidad pública y desde ahí, desde nuestro lugar operativo el día de hoy, él como titular de cátedra, yo como docente titular, consideramos importante tener una relación directa con los hoy alumnos y mañana futuros pares, y alguno puede llegar a ser juez como Franco Fiumara. Franco Fiumara en un aspecto es un ejemplo, y para nosotros es importante, te cuento también a vos, que cuando éramos jóvenes, para nosotros la proyección de ser profesionales en el día de mañana era algo ilusorio, importante, pero era lejano. Franco Fiumara, pocos lo saben, cuando tenía hasta los 16 años, los fines de semana vendía diarios, ¿no? Y hoy es un prominente miembro de la justicia, candidato a la Cámara de Casación Penal. En mi caso, yo fui también en algún momento, me pagaba mis vacaciones siendo encargado suplente de edificios, y hoy soy jefe de asuntos penales de la Ciudad de Buenos Aires, docente, y además compartimos distintos posgrados con Franco Fiumara. Pero esto se lo pongo como referencia a ustedes, que muchas veces nosotros pasamos por grados de incertidumbre y creemos que el objetivo que tenemos fijado está lejano y podemos no llegar. Realmente con esto le quiero decir que siempre tiene que estar la constancia, la visión en positivo, y tiene también esto una relevancia también en cuanto a las temáticas que hoy que yo voy a hablar con ustedes, que tiene que ver el ver todo con una situación de tratar de componer y pensar siempre en positivo, y que el futuro mejor siempre es posible para todos. Desde esa visión, y agradeciéndole la presencia nuevamente a ustedes junto a Franco y al compañero Riva, es que vamos a hablar de temáticas que son muy actuales, que se tratan en todos los medios y que muchas veces no tienen la profundidad que merecen estas temáticas. Una es el tema del bullying, un tema muy actual, que tiene una clara referencia. Cuando éramos chicos, de alguna manera fuimos o vivimos el tema del bullying, o como terceros o como sujetos activos o pasivos en el tema del bullying. El bullying es algo que hoy se lo encuadra dentro de lo que es la escuela, pero fundamentalmente se da en todos los ámbitos sociales donde ustedes desarrollen actividades. Cuando es en el ámbito laboral hablan también del mobbing laboral, pero todo tiene que ver con el bullying. ¿Cuáles son las características del bullying? El bullying es un grado de discriminación que existe entre pares. Y se da la situación, quienes tenemos hijos o también amigos, cuáles son las pautas que se van dentro del bullying. Está dado fundamentalmente por características. Estas características están dadas, que uno es, como les acabo de decir, que es el actuar entre pares. El otro aspecto es que hay una diferencia entre el bullying entre hombres y bullying entre mujeres. El bullying entre hombres, el bullying se puede dar una cuestión verbal, una cuestión corporal y también una cuestión de exclusión. En las mujeres se da como una cuestión de exclusión, en los hombres se da más como una cuestión física, ¿no? Que es la agresión directa. ¿Cuál es la reacción que ha existido dentro de la última década fundamentalmente ante el tema del bullying? Todos los organismos educacionales han impartido instructivos. Ustedes tienen, conocemos la ley Micaela, que tiene algo que ver, una referencia con el tema del bullying, pero es un tema de grooming específicamente, que después, si nos da el tiempo, también vamos a explicar. Pero el bullying les da un marco donde hoy los organismos oficiales
obligan a que los centros educacionales tengan gabinetes de estudio del grooming. El grooming, si nosotros tenemos un hijo, un amigo, ¿dónde se dan las pautas o características del bullying? Es que esa persona cambia el carácter, si era efusivo es retraído, no quiere ir a la escuela o a esos centros, pongamos un club también, es otro lugar donde se da el tema del bullying. Cambia sus actitudes y sus formas de vida en la forma en que se desenvolvía diariamente. Esto nos da determinadas pautas y ahí son los llamados de alerta que existen en las personas y en las cuales nosotros tenemos que prestar atención. Ustedes tienen hoy lo que es el bullying propiamente dicho, es el histórico, pero estamos en una época moderna. En la época moderna, ¿qué existe? Que es el ciberbullying. El ciberbullying tiene como una característica que es el anonimato, ¿no? No se sabe muy bien de dónde parte, pero sí marca un grado de discriminación hacia determinadas personas o hacia determinadas personas. Por característica también lo que tiene el bullying no es que se produzca entre personas que no se conocen, sino que se conocen. Y tienen el sujeto activo, que son los que producen estos actos de bullying, de discriminación o apartamiento, y el sujeto pasivo, quien es el objeto de ese bullying, y son los terceros, que también tienen una clara referencia y una importancia muy importante para, si se me permite el término, combatir el bullying. ¿Por qué es importante el tercero? Porque nosotros dentro de los ámbitos que nos movamos, o sea, en una escuela, también en el ámbito universitario esto se puede dar o se da. La actuación del tercero es muy importante. ¿Por qué? Porque el tercero es que si no hay una acción directa, tanto de la parte damnificada, ¿no? O alguien cercano al damnificado, el tercero es quien debe poner en aviso a las autoridades para que se desplieguen todo el sistema propio para resolver este tipo de situación. Porque aquí lo que les he dicho hasta ahora es un poco la pauta de cómo se produce el tema del bullying. Ahora, ¿esto tiene solución o no tiene solución? Esa es la otra parte importante. Según a todos los que han estudiado, los sociólogos que han estudiado este tipo de situaciones, consideran que el bullying es solucionable. ¿Cómo es la forma en que se soluciona el bullying? El bullying, indudablemente, que tiene esta situación, esta pauta de discriminación, de crear un vacío. No hablemos, creo que Franco cuando éramos jóvenes era más de una cuestión de actuar, ¿no? Era el amigo que por regla general le pegaban o le hacían algo, ¿no? Le hacía algo. Eso era en nuestra época. Hoy existe algo de esto, pero con un desenvolvimiento un poco distinto. Sí, el que está más desarrollado es el tema del ciberbullying, que indudablemente es el que ha ganado mucho terreno en todas las redes sociales, donde podemos decir que de todos los reunidos aquí, gran parte de nosotros tenemos desarrollo dentro de las redes sociales. Y ahí también se produce el tema del bullying. Pero ¿cuál es la solución al bullying? La solución al bullying se da específicamente dentro de las esferas educacionales con los gabinetes. ¿El gabinete de qué forma funciona? Una es llamando al sujeto pasivo, o sea, la víctima de toda esta situación, pidiéndole concretamente, preguntándole cómo se siente, qué es lo que le está pasando, si considera que existe algún grado de discriminación hacia su persona, cómo se comportan sus compañeros o compañeras con él o con ella, y específicamente es ahí dar un diagnóstico. A partir del diagnóstico, lo que se considera más atinado es resolver, porque esto ya formaría parte de un conflicto, indudablemente. Y si tenemos un conflicto,
nosotros como abogados, futuros abogados, tenemos que buscar la solución. Y esto se resuelve específicamente reuniendo a la parte agredida y la parte agresora para que frente a frente se pongan y exponga cada uno su posición, ¿no? Porque si hay una parte que se considera agredida, hay una parte que dirá por qué agrede, o si no, como a nosotros nos toca vivir en la esfera penal, que es habitualmente el agresor en un principio no se hace cargo de nada, siempre dice que es inocente y que es un malentendido. Ahí también hay un desafío por parte de los operadores del sistema, es convencer al que potencialmente es considerado agresor para que exponga por qué se pone en esa situación hacia la víctima o la parte pasiva. Se considera dentro de las pautas modernas que dentro de una mesa de diálogo se acercan las posiciones y que por regla general, siendo entre caballeros, se soluciona o cada uno pone las pautas de llegar a un acuerdo para soslayar o superar las vallas de ese conflicto. Por regla general dicen que los caballeros se dan la mano y dan por superado el tema. Esto después lleva a una tamización de control, ¿no? Para determinar si esto realmente es así y si vemos que esa discriminación que ha existido tanto verbal, corporal o musical, ¿no? La encontramos superada o no. En el tema de las mujeres que en esto tienden a excluir, no es una agresividad corporal, sino a un aislamiento a la otra parte, se considera en concreto que ahí la mesa de diálogo se reúne, cada uno dice lo que tiene que esperar, se trata de acercar las posiciones y buscar de superar este tipo de situaciones. ¿Qué ocurre ya cuando es el ciberbullying? Ya ahí es más difícil de determinar. Primero que una de las características del ciberbullying es el anonimato. O sea, podemos convocar a la parte agredida, pero la parte agresora ya es más difícil de ubicar, aunque podemos determinar según la temática de la que se esté tratando y si es una cuestión escolar o es una cuestión dentro de un club o en concreto dentro de una universidad, se considera que estas situaciones se puede reunir el gabinete y convocar a las partes y tener un tipo de solución parecido a la que les acabo de describir. Ahora, el tema, el bullying está desarrollado, se considera que el bullying se encuentra controlado socialmente al día de hoy. Bueno, según los estudios que se han formulado, se considera que no. Que las campañas que se están haciendo en buena parte de los distritos, municipios, o sea, de nivel nacional, municipal, provincial, lo que buscan es controlar este tipo de situaciones. Muchas veces, a veces lo hablamos con Franco Fiumara, es como el tema de los estudios de control del delito. Ustedes ven que pasan los gobiernos y todos dicen lo mismo, hay que controlar el delito, que el delito no se propague. Con el tema del bullying es algo muy similar, donde se busca que el bullying no crezca, pero el bullying está instalado. Una manera eficiente que marca la nueva tendencia, la nueva doctrina con respecto al bullying es, indudablemente, desarrollar la educación. Para esto se hacen trabajos a nivel escolar, ¿no? Y también a nivel social, de clubes o sociedades de fomento, donde se ponen determinados ejemplos de bullying, se pasan videos, se arman dos sectores, ¿no? Un sector agredido, un sector agresor, un sector en el medio que sería como un tribunal,
para determinar cómo se podrían acercar posiciones y evitar ese tipo de vallado. ¿Por qué? Porque el bullying, aunque parezca mentira, no, quizás penalmente no tenga una sanción directa, colateralmente puede llegar a tenerlo, porque a partir de un bullying puede nacer un delito. Ustedes ahí, dentro de este distrito, hace pocos días existió la muerte de un menor de 13 años y consideraron que está dentro de la teoría del caso de la Fiscalía que toda esta situación de envidias, peleas dentro de estos jóvenes nació con el bullying. O sea, escolarmente, no es una crítica a los educadores, pero es como que no se vio a tiempo que ahí existía un problema. Y el resultado ha sido el fallecimiento de un joven, un preadolescente de 13 años, ¿no? Que fallece quemado, realmente en una situación muy triste, como toda muerte, pero las características de los hechos nos llevan a que el bullying está presente y que debemos mejorar la educación de todo el sistema dentro de la sociedad para evitar que se den este tipo de disparadores, porque el disparador aquí fue porque el joven, el chico, tenía determinadas características que un grupo dentro de esa escuela lo consideró inadecuada y comenzaron las agresiones y la agresión terminó con un resultado muerte. Realmente esto nos marca que si bien el bullying, como les dije recién, no es un delito directo, sí es un disparador de cualquier tipo de consecuencia, que puede ser tanto contravencional, que puede llevar al hostigamiento, y penal. Bueno, aquí le ha llevado a un grado máximo, que dentro del Código Penal uno de los delitos más fuertes ha sido el del homicidio, ¿no? Aquí también nos encontramos que buena parte de las personas los jóvenes que cometieron este delito, algunos están dentro de la esfera de la delincuencia juvenil y por lo que leí hay uno que fue llevado a su casa, ¿no? Al retiro de los padres de ese menor porque es inimputable. Bueno, esto también nos lleva a nosotros para que seguramente la camada de ustedes, ¿no? Nosotros ya estaremos retirados, pero la camada de ustedes van a tener que discutir este tipo de situaciones, porque si cualquiera de nosotros fuéramos amigos de esta familia del joven fallecido, diríamos que hay un grado de injusticia, ¿no? Porque hay un menor que tuvo un grado de participación, no quiero decir que haya sido un autor directo, pero que tuvo un grado de participación en un homicidio y ustedes o nosotros estamos escuchando qué ocurrió con él o en qué lugar un centro de rehabilitación, no quiero decir el de menores porque hoy está mal visto eso como definición, ¿no? Pero en qué lugar este joven tenga un lugar de readaptación, porque lo que ha hecho está mal, de eso estamos todos de acuerdo, y que nos digan que está en la casa con sus padres no suena brusco y no suena fuerte, ¿no? Esto sin tomar partido sobre el fondo de la cuestión. Probablemente si tuviese a mi amigo Martiniano Terragni o a la doctora Belot, que son especialistas en el tema de penal juvenil, muy posiblemente estarían disintiendo conmigo, pero son situaciones que, más allá de la visión que podamos tener sobre imputabilidad e imputabilidad, nos hacen ruido. ¿Y cómo nació todo esto que estamos hablando de un homicidio? Nace con una cuestión de bullying. ¿Qué les marca a ustedes? Que el bullying no tiene que ser una cuestión menor, que hay que prestarle atención, que tiene solución, siempre tiene que estar el diálogo. A los operadores le ponen como pauta el diálogo, la empatía, escuchar al otro, le dicen de mirarlo a los ojos, ponerse en el lugar del otro y preguntarle qué tipo de sentimiento o afectación tiene, es preocuparse por el otro, la traducción que podemos darle. Y a partir de eso tomar y anotar y fijarse por qué del otro lado se agrede
y estarán los que busquen mediar. Cuando yo a ustedes les digo que te me han dado la mano, eso es más bien una cuestión de conciliación, porque el tercero no está actuando, que sería algún operador. Cuando hablamos de mediación en este tipo de situaciones, cualquiera de ustedes el día de mañana puede ser mediadora, mediador. En esto, porque esto también, cuando ustedes estén en la profesión, ya los hay, los que son especialistas en mediaciones, pero las resoluciones de conflictos, en la doctrina moderna, los códigos procesales modernos, tienen un énfasis que hoy está dando sus primeros pasos en Argentina. Pero cuando si alguno de ustedes ocupa ese rol, lo que van a decir es que van a poner primero sobre la mesa lo que es la teoría del caso, la teoría de esa situación y cómo acercar las posiciones. Ese es el rol del mediador, ¿no? Estar en un lugar bisagra, equidistante tanto de un lado como del otro. Este es un verdadero desafío. ¿Por qué? Porque ustedes como mediadoras o mediadores no tienen que tomar partido por ninguna de las partes. O sea, no pueden mostrar un favoritismo más allá que ustedes íntimamente de la problemática que escuchen. Somos humanos y van a decir, bueno, tienen un poco más de razón de acá que el otro sector. Pero bueno, también para tranquilidad de ustedes existen los distintos cursos, ¿no?, donde se forma el mediador y se lo capacita para mantener una equidistancia, un equilibrio entre las dos partes. Lo que tiene el bullying en sí es ese desafío, ¿no? Era lo que cuando nosotros éramos muy jóvenes era algo normal, ¿no? El doctor Fiumara reaccionaba inmediatamente, ¿no? Era un hombre operativo, él directamente iba bueno, de otra manera, pero en esa era el mano a mano, no importaba cuántos eran, iban pasando de a uno y así se resolvía. Bueno, modernamente esto no es aceptado, ¿no? Avanzado, no es aconsejable, también se gana y se pierde, no es lo aconsejable, pero por eso mismo hoy ya es un tema de estudio, ¿no? Antes era un tema de supervivencia para nosotros, porque también es humano, donde las esferas donde desarrollemos o estudiemos o trabajemos, no es que le vamos a caer bien a todo el mundo, más cuando se van a determinados lugares donde ya están conformados los grupos de trabajo o los de desenvolvimiento, ¿no? O sea, hay algo que es indudable, o sea en una escuela, sea en una universidad, sea en un club, la gente se reúne por afinidades, ¿no? Y también somos sinceros, por ejemplo, acá en la universidad, ¿cuántos son de las comisiones? Ya he visto hasta de 100. Más de 100. Bueno, hasta más de 100. Juntar más de 100 voluntades todos en el mismo sentido es un imposible. Y les pasa, por ejemplo, el doctor Fiumara, que es dirigente también deportivo, en los clubes de fútbol, ustedes lo que más allá del club que pueda resultar afín, escuchan que se llaman como camarillas y que entre camarillas se pelean. Pero bueno, eso también a ustedes le hablan de una cuestión de bullying entre pares. O sea, son futbolistas que tienen un sector y el otro sector y que habitualmente esto le vendría bien para evitar los golpes, porque la solución, estamos en el 2022, muchas veces sigue siendo la misma, de la época del doctor Fiumara. Pero, o sea, esto nos muestra que tenemos, y el desafío es la evolución, ¿no? Como sociedad, como persona, y que el diálogo y el intercambio de ideas y el acercar posiciones, y muchas veces uno tiene que dar un paso atrás en una determinada posición, pero sí acercarse, y que el desafío que tiene y la finalidad en el combatir el tema del bullying es el de conseguir la paz social. Eso es en distintos ámbitos, ¿no? Como nos pasó hace semanas con el doctor Fiumara, cuando recorrimos los organismos internacionales, ¿no? Naciones Unidas, la Sociedad de las Naciones, que fue previo a las Naciones Unidas, todo encontrábamos que la justicia es paz. Entonces, ustedes como futuros profesionales tienen ese desafío. La justicia es paz. El bullying es una problemática real, existe. Que le digan que no existe, estaríamos faltando a la verdad. Existe una normativa
de esto sí, existe la protección integral de los derechos de niños y adolescentes, que es la ley 26.060, y también la de la ley de la promoción de la convivencia entre los jóvenes. Sí existe la normativa, no tienen una sanción penal clara, pero como esto siempre empieza como algo secundario y es disparador de algo, como el caso que les he dado actual, ¿no? De días atrás, de un homicidio, realmente nos muestra la relevancia. Con el tema del ciberbullying es más difícil de tomar a la parte que agrede, porque siempre comienza con disparadores en las redes y después se hace muy difícil de conseguir dónde nació ese tipo de situaciones. Ahí el desafío es romper el anonimato, pero también indudablemente con las técnicas modernas suelen llegarse a quien es la parte agresora. Y como ocurre en otros tipos de delitos, en las situaciones de ciberdelitos, que creo que no hace mucho tiempo también tuvieron unas charlas, unas conversaciones, cibercrimen, ciberdelitos, que indudablemente son de actualidad. Esto es con respecto al tema del bullying. Ahí nos abrimos a las consultas o preguntas que ustedes nos quieran hacer. La inquietud que tengan, la que gusten. Si no la tienen... No queden miedo si no empezamos a discriminar nosotros desde aquí, ¿no? Empezamos a señalar. Bueno, por ahí hasta que se les ocurra alguna preguntita, les comento que mi compañera Tamara está repartiendo unos numeritos. Vamos a hacer un sorteo ahora, presencial, de un código procesal penal, ¿sí? En el marco del convenio que tiene el Centro de Estudiantes con Grupo Tercer Milenio. Nos brindan un código procesal penal para poder sortear acá entre los presentes, ¿sí? Así que ahí Tami le está dando un numerito. Después, si alguno tiene una duda, hacemos el cierre, hacemos el sorteo y después ya terminamos. No, ok, perfecto. Si después cualquier tipo de consulta, estamos abiertos. Ustedes lo que van a encontrar dentro de las redes sociales hoy, hay distintos tipos de delitos. El segundo, no es que sea el segundo en importancia, pero el otro cercano en relevancia, es el tema del grooming. El tema del grooming tiene determinadas características, eso ya nos toca a todos como entes de una sociedad. ¿Y cuál es la característica del grooming? A partir del grooming es tan actual que por una situación de grooming hay una ley que es conocida como la ley Micaela, ¿no? El grooming también lo que tiene es que es en principio el disparador de potenciales delitos. Y delitos de suma gravedad, así como les dije el tema en el bullying, en el grooming también se da esta situación, porque el tema de Micaela también estamos hablando de una situación de homicidio. Y esto antes de seguir discurriendo sobre el tema del grooming, le quería redondear que en el tema de las redes sociales ustedes van a encontrar todo tipo de delitos al día de hoy, el tema del estoqueo, la venganza vicaria, ¿no? Que es el tema para venganza de la madre, matar a alguien allegado a ella, por regla general un hijo. Son situaciones que escuchamos y nos parecen lejanas, pero son situaciones que se presentan y se dan, ¿no? Eso pertenece a la realidad de una sociedad. Y aquí, en el tema del grooming, lo importante es que tiene como relevancia es un mayor y un menor. El mayor, por regla general, es el sujeto activo, es el que busca por las redes sociales, por el anonimato, por el cambio de identidad, porque tiene también el grooming como una de las características que se hace pasar por menor, el agresor, para entrar en confianza con el menor. Entonces le habla a la par, de igual a igual, y después, una vez que entra en confianza, entra a afectar a cuestiones de intimidad, porque lo que tienen los delitos de redes sociales por regla general es una afectación al tema de la intimidad.
¿no? Esto es un tema muy, muy actual. Y en el tema del grooming en concreto son situaciones donde se fue dando en concreto que ese mayor en algún momento muestra su beta, su importancia, su relevancia o cuál es el objeto con respecto a ese menor. Los cuales ustedes tienen dos características. Una es el mantenerse dentro del tema de las redes sociales, ¿no? O sea, para no conocerlo, y la otra es la de conocerlo, que ahí es donde habitualmente vamos a las situaciones que se dan por el tema de los abusos, delitos de abuso que comienza con una cuestión de grooming. Aquí lo que ustedes tienen es, cuando es por una cuestión meramente de redes, es que siempre le pide más. En un momento a los menores lo ponen en situaciones no propios de la edad, o sea, que los acerca a pedir fotos o pequeños videos que lo acercan a la temática de la pornografía infantil, porque es pedir ese tipo de fotos o videos para después ingresarlo dentro de la pornografía infantil. Ahí ya nos están hablando de determinados delitos de una gravedad importante. Y más grave todavía, ¿no? Dentro de la gravedad de los hechos, encontramos con la situación del menor, ¿no? que ese mayor, diciendo que es menor, busca un encuentro, y cuando se produce ese encuentro se produce el abuso ya directo, que nos habla de una gravedad ya potenciada, o sea, estamos hablando de un abuso directo. Por regla general son abusos agravados, y indudablemente nos marca cuál es la situación planteada. Ahora, ¿cuáles son las pautas que a nosotros nos marca que la persona que conocemos, ¿no? Nuestros hijos, sobrinos o allegados estén viviendo una situación de grooming? Bueno, aquí tiene algo parecido, lo que son pautas cuando ustedes se encuentran con personas agredidas. Las pautas que se dan es: la persona se vuelve retraída, deja de hacer lo que iba haciendo habitualmente, o sea, si iba siempre al club, deja de ir al club, no quiere espacios compartidos, no dice lo que le está pasando, no confía en nadie, considera que está viviendo una, si se permite el término, pero para ser gráfico, una situación pecaminosa, o sea, una situación donde él está en falta y donde él ha sido el autor de esa falta, porque esa es la habilidad que tiene la otra parte, es de ponerlo en falta, decirle, cuando logra su objetivo, vos no podés decir nada de esto, porque ahí pasamos al otro eje, que es la palabra del secreto. El secreto que vos no podés hablar de esto porque si no vas a tener problemas o con tu mamá, con tu papá, no te van a creer. O sea, les habla de una cuestión de exclusión. Y indudablemente el menor, ante esta situación, se retrae sobre sí mismo y no manifiesta lo que está viviendo. ¿Cómo lograr superar esa barrera? Es el desafío que tenemos todos en ese tipo de situaciones. Los abogados, cuando van a consultar a abogados, le van a decir que es la cámara Gesell, ¿no? Que en la cámara Gesell también ustedes van a encontrar que está dividido, hay fallos divididos porque hay una parte que dice que hasta la cámara Gesell es útil a partir de los 5 o 6 años, menos de 5 o 6 años es revictimizar a quien ha sido víctima, y hay otros que consideran que la cámara Gesell sirve desde los 3 años y siempre es útil. Bueno, ustedes van a encontrar distintas corrientes y está bueno que pertenezcan y ustedes piensen y sostengan lo que piensan de cuál es la mejor, pero la característica es que la víctima siempre se siente víctima y la víctima siente culpa, y
el desafío que tenemos como operadores del sistema es vencer esa culpa, que no tiene culpa, que realmente no ha cometido nada malo y que confíe. La palabra es confiar. Y que crea en nosotros. El doctor Fiumara siempre me caga con la palabra creer porque él es un fanático hincha de Boca Juniors y yo soy de otro club que siempre creyó. Pero el tema es que la joven, el joven, la niña, el niño crea en nosotros. Y el creer implica que se abra y que no es propiamente una confesión, pero vamos contra un sistema de alguien que ya le puso en su cuerpo, en su cabeza, que el secreto es lo que le va a permitir mantenerse en sociedad y que si rompe ese secreto no le van a creer y que va a estar en falta esta persona. Y realmente lo que se busca es tener una empatía con pongamos, nuestros hijos, estar atentos en el desarrollo, sean nuestros hijos, sobrinos, nietos, lo que sea, pero personas allegadas a nosotros, porque esta es la manera en que se puede combatir este tipo de situaciones. Más allá que existe un código penal, nos queda plenamente claro que acá lo que importa es la prevención, es el actuar rápido, es ser atento. Iba a usar la palabra vigilante, no es cómoda, pero sí es ser atento. Alerta temprana de prevención. Bien, sí, pero la frase bien. El doctor indudablemente en algún momento fue candidato, ¿no? Alerta temprana de prevención me suena al Ministerio de Seguridad, pero muy bien, pero es atinado. Es adecuado con los vamos, es adecuado a este tipo de situaciones, donde indudablemente se encuentran con ellos que no van a hablar, en un principio no van a hablar, que en un principio van a desconfiar y que únicamente van a confiar si uno les demuestra y le da actos para que ellos puedan confiar. Son situaciones difíciles, ¿no? Para todos los que les toca atravesar estas situaciones. Son desafíos reales, porque también no podemos ir contra nuestros propios sentimientos porque estamos hablando de hijos, sobrinos, son personas muy allegadas a nosotros y que ya le han imbuido de eso que no pueden hablar. También el gran peligro, tanto como les he dicho antes, se dan estas situaciones de la pornografía infantil, ¿no? Que circula rápido, que tiene todo un mercado, ¿no? No es Argentina sino en el mundo, y que indudablemente también, que es un tema como el ciberbullying, cuando se produce el disparador, después es muy difícil de controlar. Y el otro aspecto que se da es cuando se acerca y deben luchar para demostrar que estamos en presencia de un delito, pero de un delito de gravedad como lo es un abuso. Con total claridad, el grooming nos marca que tenemos que estar siempre alertas, ¿no? Alertas con preventivos, ¿no? Un tema, la definición que nos ha dado Franco Fiumara, pero siempre estar atentos a este tipo de situaciones, porque aunque no lo querramos, siempre nos circundan, nos está dando vueltas, tanto el bullying, el grooming, está ya dentro de la red, más con el tema de las redes sociales, porque el grooming es propio de las redes sociales, donde hoy Facebook no se usa tanto, pero las nuevas camadas ya usan Instagram, no sé qué más usan, pero el TikTok, muy bien, el TikTok. Y entonces tenemos que estar atentos a todo este tipo de situaciones porque es lo que nos va a permitir poder tener una reacción inmediata, temprana y evitar situaciones mayores. Esto es lo que queríamos referenciar y es lo que le queríamos dejar como mensaje. Ahí quedamos abiertos no solamente al bullying, al grooming, sino cualquier otro delito de redes sociales que se le ocurra,
que por una cuestión de tiempo y de Instagram no pudimos tomar, con gusto les estaré respondiendo. Así que si tengo una pregunta, con gusto. Disculpe, yo no tengo pregunta, pero me gustaría agregar a lo que se estaba diciendo, que respecto al grooming se está investigando mucho sobre los videojuegos que impactan sobre los chicos. Se vio mucho videojuegos como Roblox, el Scooby-Doo. Yo conozco porque mi hija tiene 6 años y tiene terminantemente prohibido utilizar el chat. Y por medio del chat contactan a los chicos haciéndose pasar justamente por menores. O sea, que trasciende lo que es una red social como Instagram, por ejemplo. O por medio de YouTube, ese es otro canal también por el cual captan a los chicos. Todos los medios digitales hoy están bajo sospecha, no por la utilización del medio en sí mismo, que es brillante, porque estamos todos hipercomunicados, sino por la captación, ¿no?, delictiva. Lo vemos permanentemente en eso. Así que por eso, los que somos adultos, mayores, tenemos que prestar atención. No que invadamos la intimidad del chico, pero sí que controlemos el área de influencia de ellos. Ahí radica la prevención. Porque si no, esto es tarde. Augusto, yo antes que nada quiero agradecer al Centro Estudiante a través de Nicolás Rivas y todos los que hicieron posible esto, al rector de esta Casa de Altos Estudios, que realmente es magnífico lo que se realiza aquí. Yo, como dijo Augusto, repartía diarios para poder llegar a estudiar. Mi papá llegó de Italia con 17 años, pobreza absoluta, hiperdiscriminado porque éramos los tanitos del sur de Calabria. O sea que mi familia comprende bien todo en totum lo que es discriminar. Llegó a la Argentina y no le fue fácil tampoco. Encima tuvo un accidente, se amputó parte de la mano en la carpintería y empezó a repartir diarios, lo cual a mí me hizo un ávido lector. Por eso estoy aquí, gracias a Dios, ¿no? Todos nos podemos superar. Lo único que tenemos que controlar es no discriminarnos. ¿Y dónde empieza? Con el fútbol, como dijo él. Fanático de Boca, fanático de River. Lo lindo es que somos amigos, nos podemos cargar. Yo lo pongo a River con Velarde y no por error de ortografía. No era necesaria esa parte, ¿no? Quiso ser muy gráfico al doctor. No es discriminación, pero es una forma de cómo uno tiene que sentir el fútbol. El mundial es el mejor elemento de estos. Fíjense lo que le estoy hablando. Porque si siente un argentino, un catarí, un alemán, nos sentamos todos juntos y podemos celebrar lo que es una fiesta del deporte, todo distinta etnia, color, raza, religión, cultura. Eso es lo lindo de esto. Cuando se va de acá y que empiezan a discriminarnos por nuestra pertenencia, si en mi caso el Tanito, el otro Bolivia y Paraguay, que es a lo que los quería llevar, porque es el canto típico contra la hinchada de Boca. Y yo, como fanático de fútbol de Boca, me incomoda. Y me ha pasado como dirigente de Sportivo Italiano, cuando también tenemos actos o cantos alusivos de trinchadas, justamente por la condición de pertenencia a mi de italo-argentino. Entonces, eso es discriminar. ¿Y cuándo se desborda? Cuando viene la contraparte o la contrarréplica, y esto pasa a la agresión, como muchas veces los cantos de las tribunas son en cuanto a la condición sexual. ¿A quién le molesta la condición sexual del otro? A nadie. Ese es el problema. Acá es donde están los límites. Cuando trasciende y sobrepasa ese límite, lo que es la mera cargada entre amigos, entonces ahí comienza ya uno a vislumbrar lo que es la discriminación. Fíjense ustedes, piensen, cuando en el núcleo familiar o entre amigos, quizás sin querer, porque uno a veces lo hace, empieza gordo, flaco, alto, blanco, negro, rubio, alto. Somos todos iguales, provenimos todos del mismo genoma humano, amigos. Solamente nos da la orientación de donde nosotros hemos nacido en el mundo. Más al norte y más al sur, mucho frío, piel más blanca. Centroamérica, para que los de piel muy blanca no se mueran por una cuestión biológica, tienen que ser un poquito más curtidos de gozo. Y nosotros mesticitos, como somos al sur de Italia, que tenemos incluso mucho calor, entonces por eso salimos con la piel un poco más tigreña. ¿Y saben lo que es lo lindo? Que todo esto no se hermana. Es cultura. Son etnias. No existen las razas. Es un invento político-social de política nazi, que viene ya de antisemitismo antiguo del siglo XIX. Somos todos iguales, ante Dios o ante lo que creamos. Y si no, ante mamá y papá, que es lo más sagrado que tenemos. Vos que sos mamá, ustedes que son madres. Cuando trascienden eso, lo que tienen que hacer es denunciar.
Hay una ley del año 88, la ley de antidiscriminación. Mi memoria nunca es muy buena con los números, pero creo que es la 23.592, si mal no recuerdo, que es para denunciar, se puede hacer la etapa administrativa ante el INADI, si eso sobrepasa, porque hay otro delito en el medio, como bien brillantemente explicó Augusto, ya pasa en la esfera del delito criminal más grave, entonces va acompañada también de la antidiscriminación, y si no, como abogados, ¿sí?, que nos pueden asesorar, y en caso de que uno se sienta ofendido, puede hacer una querella si es que no es tan grande o no se siente uno agredido en su dimensión, sino solamente afectado en cuanto a su dignidad, y eso puede ser, como dijo él, la mediación. Esto es todo lo que le quería decir. ¿Y saben por qué le cierro con lo que empecé? Para escucharlos a ustedes, de las historias propias, que es lo más lindo de todo esto. Yo estoy orgulloso que mi papá terminó el primario acá. Esta casa de altos estudios nos enaltece a todos. A todos. Soy lo que soy gracias a poder estudiar. Disfruten esto, que les cueste, háganlo. Salgan y supérense cada día más. Gracias a todos. Mi ídolo era mi papá, por eso se los digo. No sabía leer y escribir. Muy bien, muy bien. No, esto es en cuanto a la clara referencia de estos delitos de actualidad. Esto nos quita que más adelante tengamos una reunión con nosotros, delitos de redes sociales, que tienen connotación más sexuales entre privados, que ya tengan otro nivel de convocatoria, pero sí en lo que hace al tema de los menores, el grooming y el bullying indudablemente están dentro de lo más preponderante, lo más importante, y como bien has dicho, son los más difíciles también de controlar, porque todos los jóvenes, los niños, o sea, los niños hoy los niños, no sé, el otro día estaba caminando y lo llevaban con el cochecito, tendría 2 años y ya estaba con el celular. Entonces, con 2 años, diciendo, caramba, ¿cómo hacemos para controlar esto, no? ¿Con quién encima, como poner en tu caso, con quién chatea o con quién está jugando? Porque juegan con desconocidos. Y ese desconocido después entra a tener algún tipo de confianza. O sea, nosotros en redes sociales, siendo mayores, no sé, a veces que nos saluda gente que ni sabemos, y también que buscan entrar en confianza, y uno va tomando sus pautas, pero los menores, ¿no? Menores de 10 años, indudablemente no puede estar pensando, porque piensan en ganar en el jueguito, y después piensan en ganar de nuevo en el jueguito. Y en algún momento tienen 5 minutos donde ya no piensan en eso y le empiezan a contestar, ingresa la confianza. Eso siempre apuestan al ingresar en la confianza. Y ahí está el tema de estafa virtual. Es la estafa virtual, estafa emocional, y indudablemente también son las situaciones como se presentan. Está claro que el delito está latente siempre en todas estas situaciones, y que más en el tema del grooming con mayor facilidad es el paso previo a la comisión de un delito. Es como algo prácticamente inevitable. El bullying está todavía dentro de las situaciones que un grado de contralor se puede tener, mientras no, como en este caso, que quizás le toque al doctor Schumann intervenir. Sí. No, pero no hay un mayor, pero son todos entre 16 y 17 años y otro pero menor. He tenido casos de mayores condenados justamente por captar chicos hace muy poco, si ustedes pueden googlear, el juicio lo hicimos aquí en la universidad, quizá Nicolás se acuerda, con muchos estudiantes presentes, y la condena fue durísima, ¿no? Que captaban a los chicos a través de las redes, inclusive fue una red internacional, para que vean que no es solo de Argentina, porque tenían causas en Córdoba, en Asunción, en Brasil, España, México, y se me está escapando otro país, si era Francia o Alemania, porque es una red, y entonces vamos captando, entregando informes de uno u otro poder judicial, cómo trabaja, y así se pudo desarticular una gran red, ¿no? Y cada país juzgaría justamente a los que tienen su lugar de residencia habitual.
pero esto es que tienen que denunciar. Si no se denuncia, se escapa esto, ¿no? Porque ya es muy complejo, como bien explicó Augusto. Alguien que habla, al fin. El tema de la denuncia, ¿cómo se realiza? Sin conocer, o sea, ¿qué se denuncia? ¿Un perfil? Mirá, vos tenés que denunciar el perfil, porque es la mejor forma que hay. Si no lo bloquean, no salen, nosotros podemos ir llegando a través de los ID, de los otros códigos que tienen, a través justamente de los peritos informáticos, ¿no? Que es de lo que se nutre la justicia. Pero lo mejor siempre cuando usted ve que hay algo boarding, que es sospechoso, ahí por favor denuncien, sobre todo cuando hay chicos. Los que somos adultos por ahí podemos jugar. Les doy un ejemplo de lo que me pasó a mí, mandan una foto un amigo con una foto de un policía, que es muy común ahora, por algún comentario que hizo, quiere decir que están los teléfonos a veces se escapan o por redes, y le ponen, ponenos plata, soy el comisario tal, porque está, es lo más común, lo habrán visto incluso en la tele, porque te vamos a denunciar porque estás escribiéndote con una menor. Fíjense cómo es. Mucha gente deposita plata, los están estafando, son bandas que inclusive operan desde las cárceles, como han podido ver el otro día, acaban de volverle a dictar preventiva a uno que está detenido con perpetua, que recaudó 35 millones de pesos en la cárcel. Fíjense cómo es esto, pero se pudo dar. ¿Qué pasa? Yo lo dejé seguir, le dije a mi amigo, dame el teléfono, justo estábamos todos en una cena de amigos. Dejalo, digo, sí, por favor, ¿dónde querés que te ponga la plata? Pero no un menor, nosotros podemos hacerlo, seguir, pero en paralelo otro que se comunique o con la comisaría o la fiscalía en turno. Y hemos podido desarticular justamente a base de eso. Al momento dije, perfecto, ya está detectado, soy de ciberdelito. Se equivocó justamente, entonces pudimos desarticular la banda. La causa la tenemos acá en la fiscalía en turno. Así que bueno, por lo menos hay alguien menos que va a molestar aquí en La Matanza a ustedes o a todos en general. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Gracias por tu pregunta. Miren, que nos vamos a discriminar por mudos. Por favor, hablen algo. Yo aprovecho para agradecer al doctor Fiumara, al doctor Coronel, por el espacio y el tiempo que nos brindaron hoy. La verdad que nosotros como centro de estudiantes y también como estudiantes nos parece muy enriquecedor estos espacios y estas actividades para lo que es nuestra formación académica. También no quiero dejar de lado al Departamento de Derecho y Ciencia Política, que nos brindó el espacio y el lugar ante esta actividad que se dio hace pocas semanas atrás en conjunto con los doctores. Así que si después nadie tiene alguna otra consulta, procedemos a hacer rápidamente antes que se vayan lo del sorteito, así alguien se puede ir con un código y se lo puede llevar. Nicolás, te agradezco que mencionaste el Departamento de Derecho. Como yo soy de la casa, lo di por obvio, realmente tengo que ser ingrato, tengo que agradecer al decano, a la secretaria académica, al doctor Bunelli, a Carolina Stimoli, que nos recibió, realmente gracias. Y yo tanto aquí como docente, con la cátedra, con el doctor Coronel y todos los demás profesores, está el doctor Levita aquí sentado, como incluso en el tribunal, que a través del centro de estudiantes traemos acá juicios verdaderos, los invito a participar para que vean lo que es la realidad cotidiana y a la vez formarse, no solo como buenos abogados o buenos profesionales en otra materia, sino también como ciudadanos. Tenemos juicios por jurado. Así que quedan invitados, Nicolás es el referente. Gracias a todos. Gracias, muy amable. Aplausos. Chicos, gracias. Sí. Lo va a superar. Pero te vino bien. Sí. Bueno, vamos a hacer rápido, chicos, si ya lo pongo.